Hola, buen día, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver el núcleo 14, que es el núcleo de crecimiento. Vamos por aquí, comparto y arrancamos. El núcleo 14 estamos. Divino primaveral. Ahí va. Entonces, vamos a arrancar recordando estas definiciones que ya vimos en núcleos anteriores, ¿sí? La diferencia entre crecimiento, maduración y desarrollo. Acuérdense, crecimiento son los cambios pondoestaturales, ¿sí? Que es lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a usar para evaluar el crecimiento de un niño, adolescente. La maduración, que es el completamiento de las estructuras biológicas, y desarrollo, que es el más abarcativo, que incluye factores internos y externos, ¿sí? Remite a las transformaciones globales, incluye crecimiento, maduración, los aspectos psicológicos, y además implica todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Los factores externos, la historia, el momento cultural, geopolítico, todo lo que venga de afuera, ¿sí? Todo eso va a ser, va a resultar en lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo. Entonces, lo que nos compete en este núcleo es crecimiento. Y que entonces, crecimiento, como dijimos antes, son los cambios pondoestaturales. Cuando hablamos de crecimiento podemos hablar de aumento del tamaño de las células, ¿sí? Como ven ahí en un grafiquito muy simplecito, que es cuando hablamos de hipertrofia, y el número de las células, que es la hiperplasia, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, es una noción cuantitativa, anatómica, que puede ser evaluada numéricamente y que se refleja en la ganancia de peso, talla, perímetros corporales, que ahora vamos a ver las distintas formas de mediciones antropométricas que tenemos. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es, tenemos variedad enorme, ¿no? En tamaños, tallas, por lo menos en este caso, la talla. ¿Qué es lo que define la talla de cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Es un solo factor? Claramente no, ¿no? Y acá pasamos un poquitito a mirar los factores que van a influir en el crecimiento. Como bien dice acá, son múltiples. Vamos a nombrar algunos. Potencial genético, bueno, es el que nos va a marcar las posibilidades, ¿sí? El potencial genético va a tener mucho que ver con lo que nos aportan nuestros padres, eh, pero es el potencial genético es el que marca las posibilidades, pero el ambiente es el que influye en el grado de desarrollo de esas posibilidades, ¿no es cierto? Que nos va a dar distintos somatotipos, que es el aspecto corporal, que puede ser eh, altos y delgados, que pueden ser gruesos y bajos, que pueden ser distintos formatos de cuerpo, más musculosos, ¿está bien? Entonces, seguimos con lo neuroendocrinológico. Bueno, las hormonas después lo vamos a ver, van a estar actuando en diferentes momentos de distintas maneras, pero van a actuar directamente sobre nuestro crecimiento, ¿sí? Hormonas importantes en crecimiento, las hormonas tiroideas, los corticoides, las hormonas de crecimiento, el glucagón, la insulina, ¿sí? Respecto a lo metabólico, tenemos eh, cómo vamos a asimilar, ¿no? Cada una de lo que tengamos de ingesta y cómo vamos a asimilar esto. ¿Dónde van a actuar? Así como van a actuar las neuronas, perdón, la parte endocrinológica, ¿no? Las hormonas que mencionamos recién, pero van a actuar sistema nervioso simpático y también va a actuar el clima, el sueño, el ejercicio, cómo nos nutramos, ¿sí? Lo sociopolítico y cultural, que va a venir de la mano de lo económico, y de verdad creo que, como vamos a terminar viendo, todo viene de la mano de todo, ¿no? Eh, pero bueno, no es lo mismo tomar distintas culturas, ¿sí? Y distintos patrones de consumo, ¿sí? Eso se ve claramente, ¿no? Inclusive lo que se ve es que en países más desarrollados, en general, tiende a haber
mayores tamaños, tanto en peso como en talla. Y esto va a estar claramente definido por factores económicos, ¿no? Lo nutricional va a venir de la mano en base a posibilidades, en base a lo que tengamos para ofrecernos, en base a lo que tengamos aprendido también, ¿no? Entonces fíjense cómo una cosa viene de la mano de la otra. Lo nutricional va a ser, a ver, hablemos puntualmente de lo que es alimento, que es, bueno, lo que ingerimos, cómo lo ingerimos, cómo lo asimilamos, cómo utilizamos ese alimento, pero también cuando hablamos de nutricional podemos hablarnos de nutrirnos de distintas maneras, ¿no? También de lo que es la nutrición, cómo nos nutrimos emocionalmente, ¿sí? Que viene de la mano de lo psicoemocional. Cómo puede afectar un retraso, un crecimiento intrauterino en una madre gestante que no esté contenida o que no esté psicoemocionalmente estable. Y por último, los procesos de salud y enfermedad, ¿sí? Cuando digo, la salud es un momento de equilibrio, la enfermedad es un momento de desequilibrio de ese proceso, y por ende, como vamos a ver, el crecimiento es un reflejo de lo que está pasando puntualmente con ese niño, adolescente en ese momento. Entonces, puede ser algo crónico, alguna enfermedad de base, o puede ser enfermedades agudas. Eso, por ejemplo, lo vemos claramente, no sé, en una gastroenteritis, en que las niñas bajan de peso, que después eso se recupera, o alguna anoxia un poco más importante que se puede reflejar también en la talla, ¿sí? Pero bueno, insisto, como insistimos siempre, ¿no? Todo viene de la mano de todo, no podemos escindir y de hablar simplemente del potencial genético o del económico, porque todo va a estar relacionado y va a influir en todos los aspectos. Esto, ¿no? Tenemos entonces que tenemos una vía final común en la nutrición que nos va a hablar de un estado de salud, ¿sí? En la cual van a estar implicadas un montón de variables socioeconómicas, medioambientales, todo lo que hablamos antes, ¿sí? Entonces, ¿para qué usamos? Básicamente, entonces, si lo podemos ver así, ¿para qué usamos el medir, pesar a las niñas en las consultas? Porque son indicadores muy sensibles del estado de salud, ¿sí? De la situación nutricional, de su carga genética y del estado de salud en todos sus aspectos, ¿sí? Biopsicoemocional. ¿Estamos? Un niño puede no crecer por carencia afectiva. Así es de simple y complejo como suena. Entonces, vamos a hablar un poquitito entonces de los distintos, de la endocrinología, como para que eso que mencionamos antes, ¿no? Las hormonas. Tenemos 3 momentos, ¿sí? El prenatal y la infancia temprana. Tenemos, como ven en las curvas, ¿no? A ver si tengo acá la flechita, ven ahí. Tenemos, si tuviéramos el cuadro previo, la parte previa, también veríamos que el crecimiento prenatal, como ustedes han visto, nacemos del tamaño de 2 medias células y terminamos siendo un bebé de 50 centímetros promedio dentro del útero de nuestra madre. Eso en 9 meses. Así que el crecimiento ahí es vamos a empezar a hablar de estas curvas, ¿no? La curva es bien empinada. Cuando hablamos de empinada en estos cuadros que hablamos de edad, estatura, es que estamos creciendo rápidamente, o sea, con una velocidad de crecimiento rápida. Entonces, en la primera en el periodo prenatal y en la primera infancia va a haber un crecimiento veloz, una velocidad alta, una curva empinada, ¿no es cierto? Después, durante la niñez tal vez se aplana un poquito, pero como ven, no es que se aplana, sino que baja un poquitito esa velocidad de crecimiento, para luego lo que es en la pubertad tener el pico de estirón, el estirón puberal, ¿sí? Entonces,
En el momento prenatal, bueno, las condiciones intrauterinas y las condiciones de esa madre, ¿sí? En todos los aspectos que hablábamos antes. Pero para nosotros, ¿qué es lo importante? Los factores más importantes endocrinológicos va a ser la insulina y el factor de crecimiento símil insulina, ¿sí? La niñez, más o menos aproximadamente a partir de los 4 años hasta la pubertad, vamos a tener un crecimiento de unos 4 a 6 centímetros anuales, que va a estar dado sobre todo por la hormona de crecimiento, va a estar marcado, para luego, en la pubertad, que va a variar mucho de lo que es la pubertad en las mujeres y en los varones, esto lo vamos a ver en otro núcleo, pero sí, ese pico se puede dar antes o después, tanto en mujeres como en varones, y va a estar definido por las hormonas sexuales, ¿no? Que también van a ser los que van a estar dando los caracteres sexuales secundarios. Bien, entonces tenemos dos momentos importantes, la primera infancia y la pubertad, que son los dos momentos de pico mayores. Agarremos a quien agarremos, lo vamos a encontrar así, ¿sí? Esas curvas. Insisto, lo remarco con la flechita acá. Fíjense cómo esta curva está bastante empinada, después esta baja un poco para luego volver a subir en la pubertad y aplanarse nuevamente. Y ahí sí aplanarse más definitivamente y después nos achicamos un poquito. Entonces, ¿qué nos interesa evaluar a nosotras cuando estamos evaluando a un niño? Tenemos dos cosas, y ahí está como bien gráfico, ¿no? Tenemos la foto, ¿sí? Que es, hoy te medí, bueno, ¿qué tamaño tenés? ¿Sí? Y es una evaluación que la estamos evaluando en este momento, es una foto nomás. No sabemos de dónde viene, no podemos predecir para dónde va, podríamos, si es un niño sano, decimos, bueno, seguiría por acá, pero tenemos la foto, este momento. Y por otro lado, tenemos la película, que es el cambio de tamaño en el tiempo, ¿sí? Para tener la evaluación longitudinal, ¿sí? La otra es la evaluación transversal. Para tener la evaluación longitudinal, o sea, en el tiempo, como su mismo nombre lo indica, necesitamos tener más de una medida, dos por lo menos. Más o menos va a depender en qué momento, de qué manera, cuán seguido lo vamos a estar midiendo, pero lo que necesitamos es más de una medición, o sea, dos o más mediciones para evaluar ese cambio el cambio de talla en el tiempo, que nos va a dar la velocidad de crecimiento, ¿sí? Y acá tenemos, entonces, estos gráficos, ahora vamos a hablar un poquitito de qué son estos gráficos, pero se los menciono así, es lo que llamamos los percentilos, ¿sí? Lo que usamos de referencia, y por ende, si estamos viendo, tenemos a un niño, a ver, ahí les muestro con el puntero, acá tenemos puntos sueltos, ¿no? El punto A, B, C, D, E, todos estos son puntos, son fotos. Sabemos que este niño, ¿sí? Sabemos que esto es una tabla de niños, este niño, perdón, vamos para atrás, el niño A, que tiene, si bajamos por acá, vemos la edad, entre 5 y 6 años, tendrá unos 5 años y 8 meses, está midiendo, nos venimos para acá, está midiendo 1,15 m, 1,14 m, 15. Está dentro de las curvas de normalidad, ¿sí? Y sabemos esto. ¿Sabemos cuánto medía antes? No, no lo sabemos. ¿Sabemos cuánto va a medir? No lo sabemos. Podemos inferir que si es un niño sano, que si vienen todas las condiciones bien dadas, probablemente siga en esta curva. Pero ahora agarremos una curva, ¿sí? Ahí teníamos las fotos aisladas. Ahora tenemos una curva. ¿Qué tenemos en esta curva? ¿Qué estamos viendo? Que a los 7 años y meses medía 1,20 m, que a los 7 años y 8 meses más o menos medía 1,25 m,
que a los 8 años medía 1,30 y a los 8 años y 2 meses medía 1,32. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta curva. ¿Qué más nos está diciendo esta curva? Que si lo vemos así, que acá tenemos las curvas de referencia, como verán, ¿sí? Algo nos llama la atención. Ay, cómo me gustaría que me pudieran responder. Sí, nos llama la atención. Nosotros usamos de referencia las curvas abajo, ¿no? Que tienen acá estos numeritos, 50, 75, 90, 95 y para abajo. Nos está diciendo que está creciendo de una forma anormal. ¿Por qué? Porque no está creciendo paralela a esta curva. Vamos a volver sobre esto, ¿sí? Pero esto es algo que nos interesa bastante. ¿Cómo va esa curva, tanto una, la G, como la F, en relación a la curva, a las curvas de referencia, ¿sí? Fíjense cómo esta la atravesó groseramente y esta de la misma manera, la atravesó bastante groseramente para abajo también, ¿sí? Tanto esta como esta nos llamarían la atención en una consulta, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿por qué? ¿De dónde salen esas curvas de referencia? ¿Por qué podemos hablar de una normalidad o no, de algo, un valor anormal, ¿sí? Yo miro, esto es para que les empiece a sonar nomás, ¿sí? Miro estos puntos, todos estos puntos A, B, C, son valores que están dentro de valores normales, ¿sí? Dentro de lo que se llama la normalidad de las curvas de referencia. El punto D como el punto E están por encima y por abajo, ¿sí? Están fuera de lo que es lo normal. Bien, entonces, ¿qué es la normalidad? Cuando hablamos de talla, ahí estaba representada la campana, la curva de Gauss, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando hablamos de percentilos, cuando hablamos de esas curvas de referencia que vimos recién? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos a una población representativa, ¿sí? Tenemos una población que nos hable de, por ejemplo, vamos a tomar niñas de 8 años. En este caso sí, son niñas fenotípicamente y niños fenotípicamente hablando porque las curvas están hechas, porque varían en sí las curvas. Cuando tenemos, entonces, tomamos una población y ¿qué hacemos? Agarramos un montón de niñas de 8 años, que ese mes hayan cumplido los 8 años, ¿sí? Tienen que tener la misma edad. Agarramos 100 niñas, medimos, por ejemplo, en la Argentina, las curvas hechas por la SAP son curvas, o por Lejarraga, son curvas con población de niñas y niños argentinos, ¿no? Entonces, se toma 100 niñas que tienen 8 años en ese momento y se las mide. Vamos a tener una variedad importante, ¿no? De mediciones, porque es más, si nos pudiéramos medir entre nosotros y comparar entre nosotros, vemos que sí, hay una gran variedad, que va a tener que ver mucho con lo que dijimos antes, con la genética, con el medio ambiente, con la situación económica, cultural, por la que uno esté atravesada, ¿no? Entonces, esas 100 niñas de 8 años, si las ponemos en una fila, ¿sí? Una al lado de otra, de la más bajita hasta la más alta. Y lo que hacemos es, contamos y en el punto 50, o sea, en la niña 50, miramos para un lado y para el otro. Y esa curva en la talla nos va a dar, es lo que llamamos la campana de Gauss, la curva de Gauss, ¿sí? Miramos para allá y decimos, bueno, esta va a ser la mediana o el percentilo 50, cuando estamos en el medio. Los que estén para abajo van a ser percentilos más bajos, los que estén para arriba van a ser percentilos más altos, ¿sí? Pero lo que nos define eso, la mediana o el percentilo 50, en el caso de la talla, ¿sí? Es cuando se divide, el percentilo 50 es cuando se divide la muestra en dos mitades iguales. Entonces,
ese nos va a marcar el percentilo 50. Si quieren, volvemos a la más bajita, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, a ver, veamos cuál es el percentilo 25. Vamos, contamos 25 niñas y esa es la que nos va a dar el percentilo 25, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ese percentilo? Que si miramos hacia las más altas, sabemos que un 75% más de la población de niñas sanas de 8 años van a medir más que esta niña. Y 25% va a medir menos, ¿sí? 25, ahí va a haber 24 niñas debajo de ella que van a medir menos. Y estamos hablando de niñas sanas, ¿sí? Así es como se arman, como se habla de la normalidad, ¿sí? ¿Va a haber niñas sanas que midan menos? Seguro, ¿sí? Vamos a estar dentro de este rango de normalidad. Se arman con niñas sanas, ¿sí? Son curvas que se arman con niñas sanas y se toman los parámetros, desde la más bajita hasta la más alta, ¿sí? Y se habla que dentro de ese rango estamos hablando de la normalidad. Ahora, claramente, y como lo ven en esta campana, ¿sí? La gran mayoría va a entrar dentro de ciertos valores que ahora lo vamos a ver con alguna curva, por ejemplo. Va a haber muchos más que entren dentro de lo que es cerca de la mediana del percentilo 50 y van a ser menos las que se alejen hacia los costados, ¿sí? A los percentilos más bajos o los percentilos más altos. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Bueno, nada, ¿cómo definimos esta normalidad? La definimos así, como dijimos recién, con poblaciones sanas, de referencia, que tomamos de referencia, y en base a eso se hacen las curvas. Fíjense, tomamos, en este caso, tenemos la curva de perímetro cefálico, de longitud corporal y de peso, ¿sí? Y tenemos distintos puntos de corte según nuestros objetivos y según el parámetro que vayamos a medir, ¿está bien? No va a ser la misma, bueno, digo eso, vamos a tener una curva para peso, una curva para talla, una curva para longitud corporal, y van a ver, fíjense, que no son, las curvas son muy distintas, ¿está bien? Entonces, vamos a definir un poquito qué son los percentilos. Creo que hablé un poquitito recién de qué son, pero son puntos estimativos dentro de una distribución de frecuencia que ubican entonces a un porcentaje de la población por debajo y otro por arriba. Cuando hablemos de un percentilo, por ejemplo, percentilo 75, estamos hablando de que hablamos de la población que tenemos por debajo, ¿sí? 75 significa que esa niña o niño que está en un percentilo 75 tiene 75, tiene 75 niños que están por debajo y 25 por arriba, en la curva que hablábamos recién, cómo se medía esa curva, ¿sí? Entonces, los percentilos son los indicadores clínicos que más se usan para determinar los patrones de crecimiento de niños individuales, niños, niñas y niñas. Determinan la posición de la medida de un individuo, indicando qué porcentaje de niños sanos se encuentra por debajo y por encima de ese valor, como dijimos antes. ¿Y para qué nos sirven? Porque nos brindan la información sobre la probabilidad, ¿sí?, de que un individuo pertenezca o no a una población normal. ¿Está bien? Si volvemos un segundito atrás, yo no sé si este niño tiene alguna patología o no. No lo sé. Pero es más probable que este niño tenga una patología que el niño B tenga una patología. ¿Se entiende? Aún hay más probabilidades que si estás fuera de estas curvas normales, estés o no dentro de una... Hay más probabilidades, si estás dentro de las curvas normales, que pertenezcas a una población sana. ¿Sí? Probabilidades, no define. Bien, ¿qué pasa con los puntos que están fuera de estas curvas? ¿Sí? Como verán, miren esta que les mostré antes. Hay curvas que hablan del 95 al 5% de la población, ¿sí?
estos son los percentilos, pero es un porcentaje, ¿no es cierto? Entonces dijimos que hay un 5% de la población sana que se encuentra por fuera, por abajo, y un 5% de la población sana que se encuentra por arriba, que no está graficado en estas curvas, que también van a ser niños sanos en este caso. Y también hay curvas, como ven acá, que hablan de un 97 y un 3%. No importa, el concepto es el mismo. Lo que tenemos es que acá lo que dice es que el 3% de la población que quedó debajo de esto, también va a haber un 3% de la población que también es sana, solo que no se graficó, y hay un 3% por arriba que tampoco se graficó, ¿está bien? ¿Qué pasa con esa población que queda fuera de estas curvas? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo podemos graficarlo? Digo, de alguna manera tenemos que poder evaluar eso. Entonces, lo que se usa, y esto es simplemente para que tengan la noción de la existencia, es un puntaje que se llama puntaje Z, ¿sí? Y es una medida que nos indica cuánto se aleja de la mediana, de ese percentilo 50, en las curvas de distribución gaussiana, ¿sí? En talla, por ejemplo. Entonces, permite cuantificar, nos permite medir, evaluar, porque acá tenemos un punto, pero si yo quiero ver cómo sigue esta niña, ¿sí? Que la medí acá a los 9 años y medio, bueno, si quiero saber a los 10 años cuánto mide, probablemente siga fuera de esas curvas. Entonces, es la manera de cuantificar déficit o exceso de estatura, de peso, de cualquier medida antropométrica, cuando los valores se encuentran fuera de los percentilos, tanto sea por debajo del percentilo 3 o por arriba del percentilo 97. ¿Sí? Es importante que sepan el concepto. ¿Para qué sirve? Para eso, para cuantificar déficit o exceso de talla cuando están fuera de las curvas de referencia, ¿sí? Los percentilos 3 o percentilo 97. Bien. Cuando hablamos de crecimiento, bien, vamos a tener un par de definiciones, ¿sí? El bajo peso, vamos a hablar de bajo peso cuando estén por debajo del percentilo 3, ¿sí? Baja talla cuando esté por debajo del percentilo 3 en talla. Cuando hablamos de retardo de crecimiento en peso, ¿sí? Hablamos de una velocidad de crecimiento, ¿sí? Menor al percentilo 5 en gramos día, o que la curva cruce o descienda 2 percentilos mayores, ¿sí? Como veíamos en el azul cuando atravesaba bruscamente para abajo la curva, ¿sí? Más de 2 percentilos. Y retardo de crecimiento en estatura, lo mismo, ¿sí? Cuando la pendiente de la curva cruza o desciende 2 centímetros mayores de una medición a la otra, que tienen que tener por lo menos entre 2 y 4 meses, va a depender un poquitito de qué estemos hablando en peso o talla. Índice de masa corporal, ¿se acuerdan que lo vimos? Hay curvas, miren, tengo acá, les quería mostrar esto, que lo tienen ustedes, el libro verde o la guía de evaluación para el crecimiento físico, y en esta, si pueden ojearlo, mirar lo que lo tienen ustedes, ojearlo o verlo allá, van a ver que tenemos un montón de curvas, entre ellas tenemos la curva del índice de masa corporal. Hablábamos de sobrepeso cuando estamos por encima del percentilo 85, ¿sí? Cuando el índice de masa corporal está por encima del percentilo 85 y por debajo del 97, o sea, entre 85 y 97 hablamos de sobrepeso. Cuando estamos por encima del percentilo 97, hablamos de obesidad, ¿sí? Del índice de masa corporal, que ¿qué es? Una relación entre peso sobre talla al cuadrado, ¿sí? Kilos se miden kilos y metros cuadrados. ¿Estamos? Entonces, dijimos que para la evaluación del crecimiento tenemos la foto, tenemos la película, ¿sí? Entonces nos vamos a hacer 2 preguntas. Una es, ¿este niño, niña, niñe, tiene un tamaño normal para su edad?
Va a ser resultante, como dice ahí, resultante de un crecimiento previo, que por ahí no lo sabemos, tenemos esa foto, ¿sí? Pero lo que vamos a ver es, ¿tiene un tamaño normal para la edad? ¿Y en qué nos vamos a fijar? En las curvas, ¿sí? Vamos a ir a las curvas de referencia, si es niña, si es niño, vamos a mirar la edad y vamos a ver cuánto mide y qué edad tiene y vamos a marcarlo en el cuadro. ¿Qué nos va a decir? Si está entre el percentilo 3 y el percentilo 97, decimos sí, tiene un tamaño normal para la edad. Si está por afuera, decimos no, no tiene un tamaño normal para la edad. Ahora, ¿eso significa que es patológico? No, ¿sí? ¿Significa que nos da un diagnóstico de alguna enfermedad? No, ¿está? Simplemente no tiene un tamaño normal. Pero, como bien dijimos, acuérdense que son percentilos 3. Dijimos que el 3% de la población puede estar debajo, de la población sana puede estar debajo de esa curva. Y el 3% por arriba también no está marcado en las curvas y puede estar por arriba de esas curvas. Y es población sana, ¿sí? Y después tenemos que ver la película. ¿Crece a una velocidad normal este niño? ¿Sí? Tiene un crecimiento normal, y ahí sí tenemos que tener, como dijimos, 2 o más mediciones, ¿sí? Y lo que tenemos que evaluar nosotros es teniendo las curvas de crecimiento, ¿sí? Talla por edad, lo que tenemos que ver es cómo viene en relación a las curvas de referencia, ¿sí? Cómo viene, perdón, me adelanté, cómo viene en base al percentilo 50, que venga en paralelo, creciendo en paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluamos el crecimiento? Y aquí vamos, todos, algunas cosas por ahí conocemos, otras no, ¿sí? Tenemos, bueno, un bebé siendo pesado, ¿sí? En balanza de plato, y después, cuando pueden, como verán, no es tan fácil pesar a un bebé en movimiento. Ahí va. Tenemos las balanzas de platos, las balanzas de pies, va a depender de en qué momento pueda ya pararse y colaborar ese niño. Tenemos del lado izquierdo, como verán, la medición de la edad ósea, ¿sí? Que eso no se hace de rutina, eso se usa cuando hay una discrepancia por ahí entre la edad cronológica y la talla. Se pueden medir pliegues cutáneos, subescapulares, tricipitales, ¿sí? Esto de rutina no se hace, pero lo que queríamos era mostrarles un poco distintas formas de mediciones. Bueno, se mide talla, ¿sí? A las niñas hasta aproximadamente los 4 años, por ahí un poquitito menos, se mide con el pediómetro, ¿sí? Acostadas. Hay una técnica, que esto lo vamos a ver en algún momento, si los vientos nos acompañan de forma presencial, y se mide acostado, ¿sí? Con un pediómetro, o se mide de forma disparado, ¿sí? Se mide de pie, ¿sí? Tenemos medición del diámetro del brazo, de perímetro cefálico, ¿sí? Perímetro cefálico se mide hasta aproximadamente los 2 años, que es el momento de mayor crecimiento del cráneo, ¿no? Después ya no crece de forma, digo, no es tan importante. Tenemos la circunferencia abdominal, ¿sí? Tenemos videito. Nada, de la medición, ¿sí? Esto es simplemente como para que tengan nociones de... hay más formas, hay otras mediciones, pero básicamente lo que evaluamos nosotros en consultorio, yo pediatra y la gran mayoría, lo que hacemos es medimos perímetro cefálico, medimos talla, medimos peso, ¿sí? Y con esas curvas de base. Después, eso de rutina, eventualmente
se usan otras curvas para lo que sea que se esté evaluando, ¿sí? Bien, entonces, tenemos a esa niña, lo medimos y dijimos, bueno, esta niña, este niño mide tanto. Lo marcamos en las tablas normales de referencia y nos fijamos. ¿Se ubica entre los percentilos 3 y 97? ¿Sí? Bien, tenemos una estatura normal. ¿No se ubica? Como dijimos antes, son mayores las posibilidades de que no pertenezca a la población de niños sanos, ¿sí? Hablamos de posibilidades, probabilidad de que no pertenezca, no de que no sea un niño sano. ¿Está bien? Entonces, acá graficamos. Dijimos, entonces, siempre que vamos a mirar un gráfico, ¿qué hacemos? Claramente nos dice, bueno, están en rosas y celestes las curvas, pero bueno, si no miramos, ¿sí? Es una curva para niñas, en la que estamos midiendo centímetros y edad, ¿sí? Talla para la edad, ¿sí? Cuando hablamos de estatura normal, esto, niñas, niños, ¿sí? Cuando está entre un percentilo 3 y 97, hablamos de una estatura normal. Punto verde, ¿está en una estatura normal? Ahí me lo responden ustedes, que es no. ¿Significa que sí o sí es patológico? Di los 2 segundos para que respondan que no, ¿sí? Pero hay más probabilidades. Entonces, y solo para que les resuene esto, sí, dijimos que la mediana o el percentilo 50 es el medio de esa población, ¿sí? Hay la misma población para abajo como para arriba. Y cuando hablamos de los desvíos estándar, que lo deben haber oído hablar en más de una asignatura, ¿no? Los desvíos estándar, bueno, hasta 2 desvíos estándar para arriba o 2 desvíos estándar para abajo es lo mismo que hablar de un percentilo 3 o 97, ¿sí? Cuando nos vamos de los 2 desvíos estándar, tanto para arriba como para abajo, cuando hablamos para arriba es en positivo, cuando hablamos para abajo es negativo. Estamos fuera de lo que es la estatura normal, ¿sí? O sea que punto verde, niña verde, está fuera de lo que es la estatura normal. ¿Es una niña sana? No sabemos. ¿Cómo viene creciendo? Tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que está fuera de los rangos normales de estatura. Y entonces, ¿qué es lo primero o una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando viene una niña o un niño a nuestro consultorio? Y lo medimos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que así naturalmente se nos cruza por la cabeza? Es el primer punto dentro de lo que eran los factores que actuaban y que trabajaban sobre el crecimiento, que es la herencia, ¿no? Miramos a su madre y a su padre, ¿sí? Nos aseguramos que sean madres y padres biológicos, eso sí es importante, ¿no? Que sepamos eso. Y si no, preguntamos por las tallas de su madre o padre biológico, si es que se saben. Y vamos a comparar porque es eso lo que nos va a definir bastante, ¿no? Esto que hablamos, la genética, claramente no es lo mismo. Si yo tengo una madre o madre de 1,78 y un padre de 1,82 y yo mido 1,45, que si mi papá y mi mamá, yo mido 1,45 y mi mamá y mi papá, mi mamá mide 1,50 y mi papá mide 1,60, ¿no es cierto? Así, aunque no sepamos nada, es claro. Madre y padre más bajo, es más lógico que el niño o niña sea más bajo. Lo mismo para arriba. Entonces, ¿cómo calculamos eso? A lo que llamamos blanco genético. En las niñas lo que hacemos es, calculamos la estatura materna más la estatura paterna y le restamos 12,5 centímetros y lo dividimos por 2. ¿Sí? A los niños le sumamos esos 12,5. Es como si feminizáramos la talla paterna o masculinizáramos la talla materna. Espero no confundirlos con eso. Simplemente es, a ver, vamos a hacer un caso práctico. Tengo una niña que mide vamos a ir a un cuadro para que sea más
acá, por ejemplo, tenemos una niña de 6 años que mide, no, perdón, nos vamos arriba. Cuando hablamos de talla materna y paterna podemos mirar ya las alturas de los 19 años. Entonces, por ejemplo, tenemos una madre, miren, que mide 1,50, ¿sí? Que estamos, si lo llevamos acá, es más o menos un percentilo 3, aproximadamente, entre un 3 y un 10, ¿sí? Madre que mide 1,50. Padre que mide 1,60. Y queremos saber el blanco genético de esa niña. Entonces, ¿qué hacemos? 1,50 de la madre más 1,60 del padre. Como es niña, le restamos esos 12,5 centímetros. Esperen que voy a hacer esta cuenta. 1,50 más 1,60, 310, menos 12,5, y a eso lo dividimos por 2. Dividido 2. Me da 1,48,75. ¿Ustedes les dio lo mismo? O sea que el blanco, vamos a la que estábamos calculando, el blanco genético de una niña cuya madre mide 1,50 y su padre mide 1,60, nos da 1,48,75, ¿sí? Es más o menos lo que estamos esperando. Ese es un blanco genético, como bien conocen, bien en el tiro al blanco, ¿no? Tenemos el centro y después tenemos los aros más, las circunferencias concéntricas que van rodeando ese círculo en el medio, ese blanco. Y ahí hablamos, de ahí cuando nos vamos alejando un poquitito, hablamos del rango genético, para darle una variedad, ¿sí? Que es ese blanco genético, que en nuestro caso es 1,48,75, y a ese le sumamos 8,5 y le restamos 8,5. Y ese va a ser el rango genético, ¿sí? Nos va a dar un rango. Tenemos el blanco genético al medio, y más 8,5, menos 8,5, y ese es el rango genético. Y fíjense, acá tenemos en este caso un cuadro en el cual tenemos un niño un niño de 5 años, que mide 1,04 m, parece, 104 centímetros, ¿sí? Pero tenemos una madre, fíjense esto, quiero que acá se hizo digo, solo está marcado, pero tenemos, por ejemplo, una madre que mide, no, que está dentro de los sabemos nada, no lo podemos ver acá. Acá lo que nos está mostrando es el rango genético, ¿sí? Si tenemos un niño que mide esto y su rango genético está por arriba de las curvas donde él está creciendo, nos llama la atención, ¿sí? Es algo a tener en cuenta en el momento de evaluar, y claramente hay algo ahí que nos debería prender una alerta. Pero quedó claro eso. Entonces, dentro de las primeras cosas que vamos a ver cuando evaluamos un niño, además de preguntarle todo lo que lo rodea, cómo vive, con quién vive, qué hace, qué come, qué actividades hace, qué posibilidades tiene, ¿sí? Además de esto, ver talla materna y paterna y asegurarnos que esté dentro de ese rango genético. Entonces, dijimos, la primera pregunta era, ¿este niño o niña tiene una altura normal? Bien, ahí hicimos la foto y lo pusimos en el cuadrito. Y la segunda pregunta es, ¿esta niña, niño, niña, crece a una velocidad normal? Y como dijimos antes, para hablar de velocidad tenemos que tener por lo menos 2 mediciones, ¿no es cierto? Por lo menos. Entonces, como bien dice ahí, es la evaluación longitudinal de un niño. Se necesitan 2 mediciones separadas por un espacio de tiempo,
que son aproximadamente, cuando estamos evaluando una velocidad de crecimiento y un crecimiento, son aproximadamente unos 4 meses. Lo que vemos es qué está pasando, qué le está pasando a esa niña en el intervalo en que fue medido, entre la medida 1 y la medida 2, ¿sí? Y acá vamos a la pendiente de la curva. Esto que decíamos, vieron que las curvas tienen una pendiente, de las cuales hablé antes, ¿no? Esa pendiente, a nosotros nos resulta, digo, lo más importante, lo más gráfico que vemos es, esa curva, ¿es paralela a los centilos? ¿Sí? Sea el percentilo 50, percentilo 97, no importa. ¿Está creciendo paralela o está atravesando para arriba o para abajo, de forma brusca, ¿sí? Entre una medición y la otra? La única excepción en la cual puede haber cruce de percentilos, ¿sí? Es hasta los 3 años más o menos. ¿Por qué? Porque es la excepción que se llama la recanalización genética, ¿sí? Todos los factores que regulan el crecimiento son poligénicos, ¿sí? Y no todos se expresan al momento de nacimiento, ¿sí? Van tomando control después del nacimiento. Entonces, los niños con un potencial genético grande y madres pequeñas pueden cambiar a centilos mayores o viceversa, ¿sí? A este fenómeno se le denomina recanalización genética y ocurre a partir de los 6 meses y hasta los 3 años, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que, a ver, yo mido 1,74, ¿sí? Y mi hijo nació y medía 46 centímetros, ¿sí? Estamos hablando de un niño pequeño, una talla normal para nacer, al nacimiento promedio es 50 centímetros. Entonces, estamos diciendo, a ver, 40, vamos a hacerlo un poquitito menos, 48. Y yo, por ejemplo, estoy dentro de las curvas de crecimiento de un percentilo 97. Y mi bebé nació y el primer año viene creciendo en la curva 10. ¿Viene creciendo bien? Paralela a la curva, pero en un percentilo 10. ¿Significa que mi hijo va a estar creciendo siempre entre ese percentilo 10? No, significa que todavía hay algunos factores, ¿sí? Algunos genes que todavía no tomaron control, que todavía no actuaron, y mi hijo, por ahí, entre el año y los 2 años, sube algunas, se ubica en algunas curvas distintas y probablemente suba, si me tiene a mí, que mide 1,74, que estoy en percentilo 97, y el padre, que mide 1,78, probablemente lo vamos a esperar, ¿sí? No me está diciendo que va a ser siempre chiquitito o que tiene algo que está muy alejado, o sea, me está diciendo que en esos primeros 3 años todavía lo podemos esperar y asegurar, ir viendo a ver hasta dónde crece, ¿sí? A esto se llama recanalización genética, ¿sí? Es a partir de los 6 meses hasta los 3 años, puede atravesar curvas de forma más brusca, ¿sí? Y no crecer paralelo a los percentilos, ¿sí? Que lo que dijimos es el crecimiento. Cuando queremos asegurarnos que un niño o niña crece a una velocidad normal, tiene que crecer paralela a las curvas, ¿sí? ¿Queda claro eso? La única excepción es en la recanalización genética, que es entre los 6 y hasta los 3 años, en los cuales algunos factores hereditarios, algunos genes, toman el control un poco más después de los 6 meses, entonces son esos los que van a regular el crecimiento. Pero que quede claro, cualquier duda respecto a esto, me escriben, ¿sí? Ningún problema. Bien, tenemos entonces estatura, velocidad de crecimiento, foto, película, ¿está bien? Son
información relativamente independiente entre sí, ¿sí? Podemos tener una estatura baja y una velocidad de crecimiento normal, ¿sí? Un niño bajo, pero que crece normal, paralelo a las curvas, estamos hablando de un crecimiento normal con una estatura baja. Podemos tener una estatura normal con velocidad de crecimiento lento. ¿Cómo veríamos eso? Que está dentro de las velocidades, dentro de las curvas entre el percentilo 3 y 97, pero que esa curva vaya bajando, ¿sí? O podemos tener estatura y velocidad de crecimiento, las dos patológicas. Podemos estar debajo de un percentilo 3 y además una curva que no está creciendo, que no está yendo paralela a las curvas de referencia, ¿sí? Entonces tenemos dos puntos a tener en cuenta. Dónde se ubican entre las curvas y cómo es la pendiente de la curva de crecimiento, ¿sí? ¿Estamos? Como decíamos recién, podemos tener esto, lo que dijimos y vimos el cuadrito antes. Tenemos la talla de ese momento. Bien, normal, normal, normal. Esto está fuera de los percentilos, esto está fuera de los percentilos, ¿sí? Eso es una cosa, que está lo que decíamos antes, ¿sí? La estatura baja y velocidad de crecimiento normal. ¿Cuál sería esta? Estatura baja, no tenemos ninguna estatura baja acá. Esta sería una estatura baja, pero no sabemos cómo está creciendo porque no la tenemos como curva. Esto es una estatura normal, porque fíjense que está todo dentro de lo normal, pero la velocidad de crecimiento es baja, ¿sí? Porque fíjense cómo viene atravesando curvas percentilos mayores, como dijimos antes. Vuelvo para atrás. Estatura normal con velocidad de crecimiento lento, ¿cuál sería el ejemplo? El que vimos recién, estatura normal con velocidad de crecimiento lento. Y estatura y velocidad de crecimiento patológica, tenemos, fíjense la diferencia entre estas dos curvas. Les doy, una tiene una estatura baja, pero una velocidad de crecimiento normal. La otra tiene una estatura baja, pero una velocidad de crecimiento lenta. ¿Pudieron adivinar? ¿No? ¿Pudieron ver cuál es cuál? La H es una estatura baja, ¿por qué? Porque estamos fuera del percentil, por debajo del percentilo 5 en este caso, entonces tenemos estatura baja, pero vamos creciendo paralelo a la curva del percentilo 5, o sea que la velocidad de crecimiento es normal, la estatura es baja, pero la velocidad es normal. En cambio, en este caso, ¿qué pasa? Tenemos una estatura baja, ¿sí? Porque estamos debajo del percentilo 5, pero además la curva del crecimiento, ¿sí? Es patológica, porque fíjense cómo no es paralela como esta, paralela a las curvas de referencia. Atraviesa, acá ni siquiera lo podemos ver, pero si esta la trasladáramos acá arriba, veríamos que atraviesa de forma brusca más de 2 percentilos. ¿Está? Entonces, ¿queda claro? No es una cosa, vuelvo acá, una cosa es la estatura y otra es la velocidad de crecimiento. Las dos cosas tenemos que evaluar, ¿sí? Todo lo que está dentro de las curvas es estatura normal. Cuando vemos la curva, o sea, cuando tenemos más de 2 mediciones, vemos la velocidad de crecimiento. Y que eso lo vamos a analizar en base a las curvas de referencia. ¿Está bien? Si atraviesa bruscamente, estamos hablando de algo, una velocidad de crecimiento que no es normal. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos un niño de 7 años que cruzó tres curvas en un año, ¿sí? En un año atravesó 3 percentilos. ¿Está bien? Eso no es normal a los 7 años. ¿Estamos? Y este niño de 2 años que atravesó también 4 curvas en 2 años y medio, ¿sí? Esto no es normal. Esto no vamos a esperar tanto tiempo para analizar qué le está pasando, ¿sí?
no vamos a esperar tanto tiempo para ver qué le está pasando. Algo está pasando, vamos a ver qué está pasando. Eso nos está diciendo, ¿está? Ahora, punto D, tenemos a este niño. Por debajo, sí, es una talla baja, claramente. ¿Sabemos cómo está creciendo? No, porque no tenemos mediciones previas. ¿Estamos? Y lo que vimos antes. A talla baja, pero crecimiento normal, talla baja y crecimiento lento. ¿Está? Entonces, lo que dijimos recién, si el niño es bajo para las referencias que utilizamos para el seguimiento, el que vimos antes, no necesariamente está enfermo, ¿sí? Está claro eso, ¿sí? Nos da más probabilidades de que tal vez haya alguna patología, pero no nos está diciendo que está enfermo. Y tenemos que analizar la velocidad de crecimiento. Vuelvo un segundito atrás. Esta niña, ¿tiene baja talla? Sí. ¿Está creciendo bien? Sí. ¿Está enferma? Probablemente no, ¿sí? Está creciendo bien. ¿Qué haríamos con esa niña bajita? Vamos a ver su madre y padre cómo son. Por ejemplo, yo tengo un paciente que con estas curvas venía creciendo bastante bien, bien por debajo. En un momento la curva es como si era un niño, ¿no? Pero tomamos como si en un momento, estamos hablando de los primeros años igual, y en un momento esa curva empezó a bajar, a descender. La madre era bajita, muy bajita, creo que mide 1,40 y pico, pero la madre tampoco nunca fue estudiada, entonces es posible, este niño tiene un déficit de hormona de crecimiento, y probablemente la madre también la haya tenido, pero ella nunca fue estudiada, ¿sí? Entonces, nos aumenta la posibilidad de que haya algo, de que no sea normal, ¿sí? No, perdón, que no sea normal, no, que haya alguna patología, ¿sí? Que hace que esté creciendo por allá abajo. Pero no necesariamente es un niño o niña enferma, ¿sí? Bueno, hay crecimientos especiales, el retraso de crecimiento intrauterino, que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Recanaliza más tardíamente, ¿sí? Recanalizan, así como hablábamos de la recanalización genética, los retrasos, los bebés que nacen con retraso de crecimiento intrauterino, tranquilamente, no necesariamente un porcentaje muy grande, normaliza después en tallas, dentro de tallas normales. Y después, para ciertas cromosomopatías, como la trisomía 21, el síndrome de Turner, las acondroplasias y las acondroplasias, existen tablas especiales. Después, cuando tengan un ratito, miran el libro verde y ahí hay tablas especiales, ¿sí? Para cada uno, porque lo mismo, digo, no vamos a medir no vamos a evaluar un acondroplásico o una acondroplásica con las tallas de referencia de población sana, porque obviamente nos van a dar que está creciendo mal. Tenemos que medirlo con las tallas de referencia para esa población en especial. Queda claro eso, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con los bebés que nacieron prematuramente? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos un caso. Yo recibo en mi consultorio una bebé que de edad cronológica, o sea, desde que nació hasta hoy, tiene 6 meses. 6 meses de edad cronológica. ¿Yo qué esperaría? Que ya esté cerca a sentarse, ¿no? De la sedestación. Yo me pienso en una bebé de 6 meses, pero de repente me dicen, no, ella nació de 32 semanas, o sea que estamos hablando de 2 meses menos. Hay que hacer un cálculo, que es el que tenemos acá, y cuando la voy a evaluar, tanto cuando la voy a medir y pesar, como cuando voy a evaluarla madurativamente, lo que voy a evaluar es una bebé de 4 meses, no una bebé de 6 meses, ¿sí? Porque lo que no terminó de madurar y desarrollarse y crecer en intraútero, lo creció fuera del útero, pero no la puedo equiparar a un bebé que estuvo 9 meses dentro de sus 40 semanas en el útero, ¿está claro? ¿Y cómo hacemos la cuentita? Nace de 35 semanas, por ejemplo, esta. Entonces,
las 40 semanas son fijas, ¿no? Y a 40 semanas le restamos la edad gestacional al nacimiento, perdón. Entonces, si nació de 35 semanas, hacemos 40 menos 35, y la edad gestacional corregida es, le restamos 5 semanas, ¿sí? Ella tiene, en este caso, por ejemplo, 10 semanas cronológicas, yo recibo un bebé, esta bebé de 10 semanas, la edad cronológica es de 10 semanas, pero la edad gestacional corregida es de 5 semanas. La voy a evaluar con las tablas de, o este caso en este niño, con 5 semanas, ¿sí? No 4 semanas, no 10 semanas, en el caso que pusimos recién. ¿Hasta cuándo corrijo? Voy a corregir hasta los 2 años. Hasta los 2 años más o menos calculamos que se equiparan las edades y la maduración, ¿sí? Y el crecimiento. ¿Qué tablas uso? Bueno, de acuerdo a lo que necesitemos, a cómo necesitemos. Estas tablas hablan de bebés que nacen de término, pero por ejemplo, un bebé que nació de 32 semanas y yo la veo a las 2 semanas de nacimiento y la evalúo con esta tabla, ¿sí? Porque va a tener 34 semanas de vida, de edad gestacional corregida. ¿Está bien? ¿Nos quedó claro esto? ¿Sí? Hay que adecuar, acordarse de eso, que hay que adecuar para los bebés con antecedentes de prematurez. ¿Cómo? 40 semanas menos la edad gestacional al nacimiento. ¿Estamos? Bien, y esto vamos a dejar como simplemente para pensar, ¿no? Lo que significa, ¿no? La estigmatización de ser el niño más bajo, ser el petizo, ¿sí? Cómo nosotras, desde nuestro lugar, donde sea que estemos trabajando, cómo nuestras palabras, ¿sí? Van a construir realidades para ese niño y esa familia. Lo que significa estar muy atentos a no patologizar, ¿sí? Estar atentos a su crecimiento, estar atentos al entorno en el que está viviendo y tener mucho cuidado con lo que decimos siempre, digo, en este caso y en todo lo que hagamos como agentes de salud, la gente, lo que podamos decir nosotros construye una realidad, ¿sí? Entonces, lo que significa estigmatizar de esa manera, estar muy atentos siempre, hagamos lo que hagamos dentro de la salud donde trabajemos, ¿sí? Bien, y con esto concluimos el seminario. Gracias por acompañarme hasta acá. Para el laboratorio son 3 casos clínicos. Busquen información donde tengan que buscarla, ¿sí? Después los charlaremos bien el jueves en el laboratorio. Muchas gracias y nuevamente, y cualquier duda que tengan, me escriben. Hasta luego.